Hoy en la conferencia de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, se desató una tormenta política que podría cambiarlo todo. En un ambiente cargado de tensión, Claudia se enfrentó a una pregunta explosiva sobre el futuro de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, cuya sentencia se anunciará mañana. Las apuestas están sobre la mesa: 20 años de prisión o cadena perpetua. García Luna, quien fue visto como el salvador en la fallida guerra contra el crimen de Felipe Calderón, ahora está en el banquillo de los acusados. Su relación con Calderón ha sido objeto de intensos debates. ¿Se verá el legado de Calderón manchado por la traición de su antiguo colaborador? Claudia, con una firmeza que hizo eco en todo el auditorio, no dudó en señalar la gravedad de la situación. Con un valor impresionante, declaró: "No permitiremos que la corrupción y la complicidad queden impunes. Este es un momento de verdad y justicia para nuestro país". Sus palabras fueron un grito de guerra. Claudia subrayó que su administración está decidida a desenmascarar la vasta red de corrupción que ha asolado a México. La respuesta de Sheinbaum resonó como un eco de esperanza entre los ciudadanos que claman por justicia. El futuro de México pende de un hilo, y la atención está centrada en las decisiones de su gobierno. ¿Será este el punto de inflexión que todos estaban esperando? La lucha por la justicia apenas comienza. No te pierdas el desenlace de esta historia que cambiará el rumbo de México. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias. En primer lugar, si nos pudiera compartir cuál será la estructura operativa del Consejo de Desarrollo Regional que había anunciado el 1 de octubre. Sí. ¿De empresarios? Sí. Ustedes conocen a una empresaria joven que nos ayudó en la campaña, ella es Altagracia Gómez. Ella ha venido trabajando con nosotros de manera honorífica y con mucho entusiasmo, y ella va a coordinar este consejo. Vamos a incorporar a cámaras y empresarios de manera individual o empresarias. Y el objetivo es justamente este programa que se presentó ayer, que he venido presentando, que presenté durante toda la campaña. Nosotros sí queremos inversión extranjera directa, por supuesto, queremos inversión privada, pero no queremos solamente inversión por la inversión. El asunto es ¿para qué queremos inversión? Pues es para generar buenos empleos. Y lo que queremos es el bienestar de las y los mexicanos. Entonces, ¿cómo ordenamos esa inversión a partir de incentivos y de un programa nacional que tenga que ver con el Programa Nacional de Energía, con el Programa Nacional Hídrico o con el Plan Nacional, con todos los planes nacionales que de acuerdo a la Ley de Planeación tiene que desarrollar el gobierno? Entonces, el objetivo es decir, ¿en dónde es mejor que invierta una empresa que utiliza mucha agua? Pues no en los lugares donde no hay agua, sino en los lugares donde hay acceso al agua, como fue el caso de Constellation Brands con el presidente López Obrador, que se iba a poner en Mexicali, cuando Mexicali es una de las zonas del país con mayor estrés hídrico o menos posibilidad de tener agua, y se movió de ahí, se puso en Veracruz, donde hay agua y está a un año de inaugurarse. Ese es el objetivo, que la relocalización de las empresas que viene por el tratado, que se está dando por el tratado, tenga una orientación de desarrollo regional, que las viviendas que vamos a construir pues estén vinculadas a los centros de trabajo. Entonces, todo ello, pues la idea es hacer un consejo con empresarios nacionales, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que estuvo ayer en la reunión, y que se haga este programa que llamamos de polos de bienestar. El presidente creó 12 polos de bienestar en el sur-sureste, que van desarrollándose y que le vamos a dar seguimiento. Y nosotros estamos con un modelo similar, en donde queremos que se creen 100 parques industriales en el país para los próximos 6 años. ¿En dónde van a tener la energía, dónde van a tener el agua,
cómo las y los trabajadores que trabajen ahí van a tener acceso a la vivienda. Todo ello es parte de este estrategia, más que plan, estrategia de desarrollo regional, y va a coordinar Altagracia Gómez. Muchas gracias, presidenta. Como segundo tema, en Revista Fortuna publicamos que en algunas dependencias como la Secretaría de Hacienda se presentó un fenómeno de puertas giratorias, es decir, que funcionarios de esta dependencia se fueron a trabajar a una empresa proveedora de servicios de asesoría financiera, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una de las disposiciones de la Ley de Autoridad Republicana que prohibía a funcionarios públicos ir a trabajar a empresas privadas porque esto representa un conflicto de interés, al menos durante 10 años. ¿No se debería insistir desde el Congreso en dejar claro que por el bien del pueblo las puertas giratorias están prohibidas, presidenta? Sí, y ahora viene, no se olviden, porque ahora viene más completo el que nadie pueda ganar más que la presidenta. Entonces, la reforma está en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse y tiene que estar en la Constitución. Lo envió en su momento el presidente López Obrador, pero encontraron distintas vías y distintas formas de ampararse frente a ello. Entonces, la austeridad republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público quiere decir que estamos al servicio del pueblo. A mí no me gusta llamarle funcionario público, sino servidor público, servidora pública, porque es muy claro que nuestra tarea es estar al servicio del pueblo de México. ¿De dónde viene el salario de todos los servidores y servidoras públicas? De los impuestos del pueblo de México, de los impuestos de las y los mexicanos. Desde empresarios hasta el impuesto que se paga con el IVA al comprar un producto. Pues no puede ser que las y los servidores públicos tengamos salarios que excedan el salario de la presidenta, que se redujo a la mitad desde el periodo del presidente López Obrador. Entonces ese es el principio juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y al mismo tiempo vamos a revisar nuevamente para que no haya otros casos como el de Zedillo, que privatizó los ferrocarriles. Hubo empresas que se vieron beneficiadas de esa privatización, sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa que se vio beneficiada con la privatización. O Iberdrola, que no sabemos cuál es la relación de Calderón con Iberdrola en su momento. Entonces eso no puede ser, es conflicto de interés. Tú no puedes beneficiar a una empresa siendo servidor público para que después te contrate con sueldos millonarios. Entonces esos conflictos de interés quedaron en el pasado, eso es lo que llamamos la separación del poder político del poder económico. Entonces sí lo vamos a revisar. Muchas gracias, presidenta. Almita, a ver, vamos con las mujeres primero. Presidenta, hoy se va a discutir en el Senado la reforma energética, sin embargo, llama mucho la atención que no se quitó el párrafo hoy en la Cámara de Diputados sobre la transición energética. ¿Habrá un llamado a los senadores para que se corrija? O, como dicen especialistas, será en leyes secundarias, por favor. Sí. El presidente López Obrador envió una iniciativa para cambiar empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado. 1. 2. Para que en el caso del Internet tenga posibilidad el Estado de proveerlo sin necesidad de que sea a través de una empresa. Es decir, puede proveerlo directamente CFE. Y la tercera, que hubiera la posibilidad de que CFE, por ser empresa pública,
sea la que pueda entrar al despacho de generación eléctrica con preponderancia. ¿Qué se agregó adicionalmente? Que las empresas públicas de energía del Estado no sean consideradas monopolios. Eso es lo que se aprobó. Eso que hace fortalecer a las empresas públicas. Y como expliqué ayer en la reunión con los empresarios, el objetivo es que CFE tenga 54% al menos de la generación y el resto lo pueda proveer la empresa privada con reglas muy claras. Entonces recupera lo público las empresas del Estado. Además, la comisión de la Cámara de Diputados agregó un párrafo en la anterior legislatura. En ese párrafo no quedaba claro exactamente a qué se referían. Formalmente era para la transición energética, pero en el párrafo no quedaba claro si era solamente obligación del Estado la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía. Si hubiera quedado como tal el párrafo, no hubiera sido consistente con lo otro que estamos planteando. Es decir, si hubiera quedado así, podía ser que si uno pone un panel fotovoltaico en su casa estuviera prohibido. Entonces, lo que decidimos es que esa parte quede en la ley secundaria. Queremos la transición energética, queremos más fuentes renovables de energía, pero no necesariamente tiene que quedar establecido en la Constitución, particularmente en esos dos artículos donde de lo que se habla principalmente es de las características de las empresas públicas. Entonces, esa es la razón por la cual se quitó ese párrafo de la transición y va a quedar en las leyes secundarias. Presidente. Y qué bueno que ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó, entiendo, en el Senado. Faltan los estados, pero es algo muy importante. Y hablando de legisladores, quisiera preguntarle, la semana pasada hubo el reparto de comisiones, estuvo muy cuestionado por cómo se dio. Que inclusive hubo acusaciones de amenazas, etcétera, ¿no? ¿Qué llamado le haría a los legisladores? Sobre todo porque hay códigos en el caso de Morena y pareciera como que no se hubieran respetado. Yo no me voy a meter al funcionamiento interno pues del Congreso. Es una responsabilidad de las y los legisladores. Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio, hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio. Gracias. Y ya nada más la última pregunta es, ayer Rosario Piedra dice que
sí quiere ir mantenerse como presidenta de la CNDH, ¿usted cómo la ve? En el gobierno pasado pues sí se le impulsó para el cargo, se le defendió en el cargo, de hecho, ¿no? Pues depende también del Senado. Quien decida el Senado es una atribución de ellos. Y quien ellos vayan a decidir, creo que están por abrir la convocatoria y pues ellos tendrán que decidir. Rosario pues es de alguna manera un símbolo, por ser hija de doña Rosario Ibarra de Piedra. Doña Rosario, alguna vez le platiqué que cuando yo estudié en el CCH Sur y cuando tenía 15 años, hace ya un buen rato, las madres de desaparecidos políticos durante un tiempo hacían una huelga de hambre en la catedral, previo al informe presidencial, como una presión de resistencia civil pacífica para que el entonces presidente, estoy hablando de la época de López Portillo, se manifestara en torno a los desaparecidos políticos. Que es muy claro que eran desaparecidos ahí sí, con toda la orden desde los más altos niveles del poder de desaparecer a quienes estaban en contra del régimen entonces. Y cuando estaba en el CCH, pues nos organizamos como estudiantes para venir a ver a las madres que estaban en huelga de hambre. Doña Rosario decía que, pues yo le conté que la primera vez que dormí fuera de mi casa por un asunto político, pues tenía que ver con que había estado aquí con ellos en la huelga de hambre. Después ellas fueron desalojadas porque venía el informe presidencial. Pues era una época de un estado represor. Entonces Rosario, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, pues es en muchos sentidos un símbolo de la lucha de las madres de desaparecidos por razones políticas de aquella época, ¿no? Entonces pues tiene todo nuestro reconocimiento y respeto, pero ya la decisión de quién va a ser la presidenta o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues le corresponde al Senado de la República. Acá, mujeres dijimos primero y luego vamos. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle, bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta, que fueron 5 hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del Poder Judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores, ¿no?, políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como sucesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al Poder Judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país.
Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI creo era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como… La verdad, no sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México, no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto, es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno de, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida él. Bien, gracias, presidenta. En otro tema, lo que tiene todo lo relacionado, lo que ha estado relacionado con el caso del gobernador Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. Si bien, bueno, pues ha dicho, ya lo había mencionado usted, que no se habían encontrado pruebas. Bueno, pues la pregunta surge en torno a todo lo que se ha dado alrededor de estos señalamientos y de por qué el foco en el gobernador. También lo que tiene que ver, por ejemplo, desde la denuncia que hizo el propio Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado, lo sabemos, en el entorno de la detención nocturna
de la captura de Ismael Zambada, quien incluso lo había denunciado al exgobernador por cuestiones de negocios ilícitos mediante empresas favorecidas por el erario estatal, pero también quedaron pendientes otras denuncias por enriquecimiento inexplicable que no se concretó. Bueno, pues iba en esa ruta porque, bueno, se dio justo en el momento en el que se da toda esta situación del asesinato que generó días después violencia en el Estado. Pero también todo lo que ha pasado en torno a lo que sucedió con el vuelo, si se dio o no con esta salida del gobernador Rubén Rocha el día en que se detuvo al Mayo y, bueno, que se llevó a él y a uno de los hijos de Joaquín Guzmán a Estados Unidos, donde pues ahí continúan. Y también, bueno, porque lo que se ha mencionado es que no hubo tal salida del gobernador, que hubo la salida de un vuelo, pero en el que no iba él. Él mostró un documento de bitácora, sin embargo se ha hablado de que podría ser no contundente, como si, por ejemplo, la muestra del pasaporte con el sello o alguna imagen donde pudiera corroborarse que en efecto fue él quien estuvo en Estados Unidos. De hecho, a partir de una investigación que se publicó incluso en proceso, el propio gobernador ha acusado a periodistas como Luis Chaparro, incluso también a periodista Azucena Oresti, de orquestar riesgos alrededor suyo, una campaña, y el propio reportero también ya ha denunciado amenazas a partir de este tipo de señalamientos públicos por parte del servidor público. Independientemente del informe que se espera por parte del gobierno de Estados Unidos, en México hay aparatos de inteligencia, no está el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cuándo se va a presentar por parte del gobierno un informe en torno a lo que han recabado respecto de esta investigación y qué sucede con Estados Unidos? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha dado este informe para tener mayor certeza y evitar que se diga o se niegue cierta información, sobre todo para dar certeza al pueblo de Sinaloa? Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República que atrajo el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ellos pues están haciendo en todo caso la investigación, ellos son los que tendrían que informar, y yo creo que no hay que especular, sino sencillamente pues si hay algo pues que se diga si hay algo, y si no pues también que se deje de especular sobre esto. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos. Porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios. No estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes. En eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque debe de haber cero impunidad. Pero veamos qué pasa. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Entonces, eso sigue, o sea, que se dé toda la información. ¿Quién está en esta investigación y todo? Es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque
acusar a alguien sin pruebas pues no es bueno. Entonces hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. En caso de que resulte responsable el gobernador, que se proceda conforme a como debería Cualquiera, ser. no hay impunidad, o sea, hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presenten. Presidenta, ya ha sido tema este asunto de que Estados Unidos no entrega la información y además a qué lo atribuye. A final de cuentas, como bien menciona, antes de la detención no se tenían estos niveles de violencia que en Sinaloa, y el expresidente hablaba de una corresponsabilidad de Estados Unidos por provocarle de alguna manera. ¿Usted considera lo mismo, pero sobre todo por qué o a qué atribuye que Estados Unidos, y si se lo han pedido directamente en algunas de estas reuniones? Sí, en su momento lo hizo el presidente López Obrador por escrito y es el que haya cambiado la administración, el gobierno, no quiere decir que esa carta no deba ser respondida. Hay continuidad, entonces todavía es importante que se dé respuesta a ello. Gracias, Presidenta. Y finalmente, nada más por no dejar pasar, mencionaba en un asunto también de… Y repito, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la Fiscalía está haciendo su trabajo y nos corresponde también disminuir los índices delictivos. Pero hay que saber por qué, qué hubo detrás exactamente. ¿Sería pertinente que en algún tiempo determinado la Fiscalía ya nos dé un informe de los avances de su propia investigación aquí en México? Pues le corresponde a la Fiscalía. Nosotros lo que tenemos con ellos ahora pues es, buscamos más coordinación para la actuación permanente, pero ellos tienen autonomía y definen si se informa o no. Le mencionaba ¿Y cómo? Porque también hay líneas de investigación que tienen que ellos guardar para poder seguir desarrollando. Y bueno, le mencionaba finalmente el caso, por no dejar pasar, mencionaba usted un asunto de austeridad. El caso del diputado local en Coahuila, Antonio Flores, pues es un empresario también carbonífero con contratos de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues también legislador local, a quien bueno se le señalaba por estar viajando en un Lamborghini en calles de Musquis. Evidentemente, bueno, pues eso pudiera parecer apegado a lo que tiene derecho, a final de cuentas. Sin embargo, bueno, pues estaría un tanto en contra del asunto de la austeridad, pero sobre todo por ser una persona que además de ser un servidor, un legislador, pues tiene contratos de una empresa en una zona donde sabemos pues también hay condiciones precarias laborales, en donde hay incluso que estas condiciones precarias han generado la muerte, por ejemplo, el caso de mineros. Sabemos toda esta zona de Musquis, Sabinas, en donde se han dado accidentes que por un lado tenemos la cara de de las condiciones en las que trabajan estos mineros y por otro lado tenemos este tipo de exhibiciones de alguna manera y este tipo de lujos que tienen algunos servidores que además de tener un salario que viene del erario, tienen contratos que también viene del erario. Podría haber a lo mejor una revisión para que no hubiera esta tal vez duplicidad y también pues ¿qué opina en torno a que se den este tipo de cuestiones? Gracias, Presidenta. Mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque no se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno. Incluso lo planteé para algunos casos en su momento de Morena, que había empresarios y yo dije, bueno, a ver, se separan de su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. Hay que predicar con el ejemplo siempre. Y si hay algún conflicto de interés, pues que se plantee. Si no está legislado, pues hay que ver cómo se legisla, porque no es correcto.